Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros cómo he hecho esta réplica de una tarjeta plegada victoriana de 1826. Espero que os guste y empezamos. Antes de comenzar con las instrucciones de cómo crear esta réplica de esta tarjeta plegada victoriana, os quiero contar un poquito de historia sobre esta tarjeta porque a mí me parece muy interesante. Y sobre todo porque este tipo de tarjetas plegadas fueron las precursoras de las tarjetas postales y de todo el mundo de la tarjetería y todas las técnicas de tarjetería que han surgido después. Es decir, puede parecer una tarjeta muy sencilla comparada con tarjetas que podemos hacer ahora con mecanismos pop-up, con 100.000 materiales, con 100.000 estilos y acabados, pero lo cierto es que este tipo de tarjetas plegadas literalmente cambiaron la historia de la tarjetería porque directamente crearon la tarjetería como tal. Este tipo de tarjetas plegadas se empezaron a hacer hacia 1700, de hecho los ejemplares más antiguos que se conservan en algunos museos son de esos años, pero hacia el 1800 ya se popularizaron y se convirtieron en básicamente la tarjeta de San Valentín. Para todos los San Valentines tú le hacías esto a la persona con la que tú querías estar ese San Valentín y básicamente le pedías salir, aunque también hay algunas que son incluso para pedir matrimonio. Pero bueno, básicamente se utilizaban para enamorados, por decirlo de alguna forma. Y medio siglo más tarde se empezaron ya a crear las primeras tarjetas postales, así que sin duda esas tarjetas victorianas son las precursoras de toda la tarjetería que al final hemos heredado hasta nuestros días. Me parecen muy interesantes porque, bueno, aparte de que están escritas en verso, tienen cada frase y cada partecita numerada, ahora veréis que se despliega y cada partecita tiene un número, bueno, en concreto esta lo tiene con letras, pero vamos, están todos los versos ordenados para que pudieras leer esto en el orden correcto, ya que al irse desplegando cada solapita podías perderte. Y no solo eso, no sé si se ve bien a cámara, pero en esta zona central también tiene escritas ciertas palabras y de hecho aquí tiene dibujada como una manita de por dónde tenías que empezar a leerlo. Así que bueno, aparte del montaje pretendía recitaros la poesía que está en el interior para que tuvieseis una auténtica experiencia de tarjetería victoriana, pero está en inglés porque básicamente estas tarjetas se popularizaron en los países anglosajones para celebrar San Valentín. En el resto de países, como no teníamos esa tradición de San Valentín, pues no se popularizó, pero en América del Norte y en Gran Bretaña sí. Pero como mi capacidad de pronunciación de inglés es bastante mala, por suerte mi capacidad de edición fotográfica es bastante mejor, así que básicamente lo que he hecho es una réplica, reemplazando los versos por versos en castellano, lo he traducido yo. Es posible que no esté 100% correcta la traducción, lo que sí es verdad es que he intentado evidentemente hacerlo con la mejor intención posible, he intentado mantener el mismo sentido que tenían las palabras en inglés al traducirlas, aunque bueno, he intentado que rime, así que he tenido también que cambiar alguna palabra por otra, por algún sinónimo, por alguna frase un poquito diferente, pero a pesar de todo esto hay alguna frase que no termina de rimar, pero bueno, no importa. Voy a ir leyendo y voy a ir desplegando la tarjeta para que tengáis una auténtica experiencia victoriana. Pero antes de empezar a recitarlo y a desplegarlo, os voy a avisar de que tenéis la plantilla tanto de la versión original en inglés como la que he traducido en español en mi blog, os dejaré el enlace en la descripción, pero además para los superfans de Patreon he dejado la plantilla en blanco, es decir, yo comencé con la plantilla en inglés, tuve que borrar todos los textos y luego ponerlos encima en la versión español, pues la versión que está completamente en blanco también os la dejaré subida para mis superfans de Patreon. Y vamos a empezar a leerlo por la manita que señala hacia esta línea de aquí. Este símbolo, por cierto, se llamaba nudo de amor o amarre de amor. Mi amor, estas líneas son sinceras y repréndeme por la presunción si no he tenido la suerte de ser tu amor. Escribí estas líneas y como dibujé con fervor, la fortuna dice que debes ser tú mi amor. Ya soy tuyo, pues te dibujé en mi corazón. Este día de San Valentín no te sea inesperado que sea tu amante quien te escribió este regalo. Pero en cambio, si me rechazas, quema este papel y perdóname. 14 de febrero de 1826. Esta es la fecha original que venía en la original en inglés, por cierto. Y ahora vamos a tener que leer en orden siguiendo las letras. En el interior dulce tórtola he escrito la virtud de mi amor y ningún mortal podría decir que lo he escrito sin razón. Querido amor, este corazón que admiras se romperá cuando despliegues estos versos y al igual que mi corazón enfermo de amor, está herido y se parte en dos.
Mi suerte divina, amadísimo amor, he aquí representados el tuyo y el mío corazón. Pero Cupido, con su flecha fatal, ha herido mi corazón en profundidad. Y entre nosotros ha puesto un abismo que hace que lamente mi destino. Pero tengo esperanzas de cambiar mi sino y que nuestros corazones se unan en uno. Continúa por aquí. Cuando dos corazones leales no tienen dueño, en un solo corazón los une el amor verdadero, pues en la dicha de ambos corazones no habrá lucha ni confrontaciones. Estos corazones estarán unidos por un amor eterno, que los ató rápidamente y no permite deshacerlo. Dichoso el día que estos corazones se encontraron y con verdadera felicidad fueron coronados. Mas mi pobre corazón no puede descansar, pues languidece cada día por lejos de ti estar. Mi corazón nunca hallará tranquilidad hasta que se una al tuyo por la eternidad. Y si esta misiva es de tu agrado, toma mi mano, pues ya tienes mi corazón. Pero si es desdén lo que hay en ti, que arde en llamas este Valentín. Continuamos por aquí. Esta flor de colores abigarrados muestra su belleza al ojo fascinado, mas carece de dulce fragancia que hiciera resaltar aún más su gracia. Recuerda lo que a menudo se dice, no es oro todo lo que reluce. El hermoso clavel a la diestra a cualquier persona deleita. No existe aroma que se compare a su fragancia en la brisa del aire. Cuando su dulzura se une a su belleza, todos admiran del clavel su nobleza. Las rosas florecen en tallos agrupados, de varios tonos el jardín salpicado. Nadie puede competir con su encanto, ni dar más placer al ojo humano. Los que son buenos y evitan la contienda, pueden ser llamados las rosas de la vida. En verdes valles ondean las violetas, desprendiendo su dulce aroma coquetas. Brotando florece sobre su lecho el capullo hermoso y estrecho. No todos admiran esta pequeña flor, pero su belleza no tiene comparación. Y finalmente está el cuadrado central en el que están las iniciales. Bueno, pues ya hemos leído todos los versos y por cierto os quería contar una curiosidad. Esta es la versión en español y como veis yo he utilizado dos tipografías para una zona y para otra. Y esto es porque en el original, como podéis ver, también hay dos tipografías bien diferenciadas. Y básicamente es porque este tipo de tarjetas se hacían por encargo, es decir, había una persona que se le daba bastante bien hacer este tipo de tarjetas, las hacía, les incluía estos versos y luego era la persona que la compraba para regalar la que lo completaba con sus propios poemas y lo doblaba y se lo entregaba a su amada. Y de este negocio incipiente de tarjetas es de donde surgió la gran industria de tarjetería que conocemos hoy en día. De hecho, para que os hagáis una idea, como he dicho, esta tarjeta tiene un tamaño de 30 por 30 centímetros y yo personalmente no creo que sea casualidad que los papeles de scrap tengan exactamente esa misma medida. Bueno, 12 por 12 pulgadas realmente, no 30 por 30 centímetros, pero básicamente toda la tarjetería y todo el scrap que conocemos en la actualidad lo hemos heredado desde la época victoriana. Parte desde Gran Bretaña y parte desde América. Para imprimirlo recomiendo utilizar el programa Adobe Acrobat Reader, ya que en este programa es muy fácil configurar el tamaño al que queramos que lo imprima. Con la configuración por defecto lo que va a hacer es adaptar el tamaño de la tarjeta, que realmente mide 30 por 30 centímetros, al tamaño del papel en el que lo estamos imprimiendo, en este caso es un DIN A4, pero si queremos imprimirlo en varias hojas, para poder componerlo a tamaño real tendremos que darle a poster. Y como veis, para poder imprimir 30 por 30 centímetros necesita utilizar 4 hojas, pero si queréis ahorrar un poquito de papel, como he hecho yo, tenemos que bajar esta cifra para hacerlo un poquito más pequeñito, hasta que nos ocupe únicamente 2 hojas. En caso de que lo queramos en otro tamaño, evidentemente podemos poner un porcentaje mayor o menor, dependiendo del tamaño que queramos, pero yo recomiendo además bajarlo un poquito para tener márgenes a los lados del papel, porque las impresoras no pueden imprimir justo al borde del papel, así que no se va a imprimir. Así que recomiendo dejarlo como el 96 o 95% si estáis imprimiendo en DIN A4. Y además os recomiendo poner una superposición de 10 milímetros, de modo que el lado por el que se juntan van a estar repetidos esos 10 milímetros o 1 centímetro en ambos papeles. Tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que esta tarjeta tiene 2 caras, esta es una de las caras y esta es la otra, y cada una se va a imprimir en 2 páginas, es decir, en total van a ser 4 páginas.
Realmente podéis imprimir los folios a doble cara y ahorráis dos, y la tarjeta ya os saldrá con una cara y con una en vez, pero con esto nos arriesgamos a que el papel al introducirlo nos introduzca perfectamente recto y no se imprime exactamente de forma que cuadre por las dos caras, o incluso que lo metamos en sentido erróneo e imprimamos en el sentido que no es. Así que yo creo que es mejor imprimir las 4 hojas por separado y después montar todo. En cualquier caso, cuando ya tengamos configurada nuestra tarjeta, le daremos a imprimir. Tengo aquí ya las 4 hojas impresas, 2 son de una cara y las otras 2 son de la otra, y lo que vamos a hacer es cortar cada una de las imágenes por los bordes. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Y vamos a empezar a montar cada cara por separado. Las que tienen el mismo centro son la misma cara. Yo voy a empezar por esta, y como recordáis teníamos puesto una superposición de 1 centímetro, y como podéis ver hay una sección que se repite, en este caso como veis se repite aquí la B y aquí una parte de la D. Así que para ajustarlo bien, simplemente ponemos uno encima de otro de forma que coincide el texto, y luego lo ajustamos para que el resto de formas también coincidan perfectamente. En este caso, como veis, aquí todavía no está bien ajustado. Sería algo así. Y por aquí también coincide perfectamente. Y para que esto no se mueva vamos a ajustarlo un poquito con cinta de carrocero o washi tape. Ahora vamos a coger la pieza que está por arriba. La vamos a doblar utilizando como eje la cinta de carrocero. Vamos a proteger un poquito nuestra superficie. Y ahora aplicaremos pegamento en todo este margen que se queda visible. Y después desdoblamos. Después presionaremos el pegamento de la zona central. Quitaremos la cinta de carrocero. Y presionaremos el resto del borde. De esta forma hemos unido perfectamente las dos imágenes y aunque no nos hubiera quedado tan perfecto tampoco sería un fallo tan obvio, porque al tener por debajo exactamente el mismo diseño que el otro lado se vería del mismo color en vez de verse un borde blanco. Y repetiremos este proceso en la otra cara. Ahora tenemos que pegar entre sí las dos caras y la verdad que es muy sencillo y hay una forma muy fácil de hacerlo coincidir y es fijarnos en esta mancha, que es la misma que esta, así que por lógica tienen que estar. Y sabiendo que esto ya va a estar en la posición correcta, lo que vamos a ir haciendo es en la parte superior y en la parte inferior vamos a ir ajustando los márgenes, fijándonos bien por un lado y por otro, y cuando los tengamos exactamente en el punto donde coinciden vamos a poner un clip y continuaremos con el siguiente y con los dos de abajo. Como veis aquí, como mi impresora no tenía tinta, he cortado de más al cortar por ahí. No me preocupa porque como debajo va a haber papel, no se va a ver tanto el recorte. Y ahora que ya tenemos esto cuadrado, tiene los clips puestos aquí y aquí, vamos a levantar uno de los laditos hasta donde nos den los clips nomás. Vamos a volver a proteger la superficie y vamos a aplicar pegamento en este lado. Y una vez tengamos ya este ladito pegado perfectamente en su posición, podemos quitar los clips y pegar el espacio que nos queda. Y ahora ya solo tendremos que esperar unos minutos a que el pegamento se seque por completo y podremos empezar a doblarla y a montarla. Como podéis ver, en esta zona central de la imagen se ven unos pliegues que la cruzan. Estos pliegues en realidad no se utilizan y de hecho podríamos hacer la tarjeta sin estos pliegues del centro. En la época en la que se hacía no, porque se hacía todo a mano, es decir, desde una hoja de papel le vas doblando hasta conseguir esto. Ahora lo vamos a hacer de una forma un poco diferente
así que estos dobleces de aquí del centro son opcionales. Pero bueno, para empezar a montarla tenemos que poner el lado de los corazones hacia arriba y vamos a doblarlo por esta línea, por esta otra, también por esta de aquí y por esta. Y ahora vamos a tener que dibujar dos líneas diagonales, desde esta esquina hasta aquí y de esta a esta otra. Como os acabo de comentar, realmente estas líneas no hace falta que crucen por el cuadrado central. El cuadrado central no se va a doblar. Sí que es verdad que esta imagen en concreto tiene ya las marcas en la propia imagen, pero no es necesario. Tened en cuenta que quien hizo esto realmente lo hizo originalmente doblando por completo y por eso las líneas también cruzan por el cuadrado central. Pero si lo estáis haciendo como yo, es decir, con una regla y un buril o una plegadora para marcar la línea de corte, podéis elegir si queréis o no estas líneas en el cuadrado central. Yo sí que voy a hacerlas porque, como ya os digo, como el original las tiene, yo también las quiero hacer y estoy haciendo una réplica, pero vosotros evidentemente hacedlo como queráis. Y todas estas líneas que acabamos de marcar las doblaremos hacia adentro. Y ahora también vamos a marcar estas líneas que están marcadas en la imagen. Si queréis una referencia, por si no estáis haciendo esta tarjeta con esta plantilla, simplemente tenéis que fijaros con la cara interior hacia arriba en el cuadrado superior izquierdo. Este cuadrado tiene el doblez en esta dirección, pues el de en medio igual. Y si giramos sucede lo mismo. Este lo tiene en esta dirección y este lo tendría que tener igual. Y esta vez vamos a doblar por estas líneas hacia afuera. Y para cerrarlo, da igual en la posición en la que lo pongamos, tiene que estar la cara interior para arriba, lo único, pero vamos a agarrar de los cuadrados centrales que son este y este, y las iremos plegando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y se nos va a quedar esta forma. Y ahora lo mismo, vamos a doblar en cualquier orden. Y cuando lleguemos al último, lo metemos por aquí debajo. Y con esto ya hemos terminado el montaje de nuestra tarjetita victoriana. Opcionalmente podemos darle un toque más envejecido, utilizando por un lado tinta marrón para oscurecer tanto los bordes exteriores como los dobleces de la pieza, y por otro un cortahilos para rasgar los bordes exteriores y que tenga un aspecto así como de desgastado. Y por cierto, originalmente estas 4 letras que hay aquí, estas 4 iniciales, estaban realizadas en tinta dorada, pero evidentemente al imprimirse se han impreso simplemente en amarillo, ocre o naranja, como lo queréis llamar, así que podéis pintarlas encima con un rotulador dorado para crear una réplica aún más exacta. Y con esto ya hemos terminado el montaje y decoración de esta réplica de una tarjeta plegada victoriana de 1826. Gracias por verme y también gracias a todos los suscriptores de Patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este.
Y si queréis hacer vuestra propia versión de esta tarjeta victoriana de la forma más tradicional posible, es decir, con la menor cantidad de herramientas posible, simplemente necesitaremos una cartulina de 30 x 30 centímetros y dibujaremos unas pequeñas marquitas a 10 centímetros del borde derecho. Y ahora vamos a colocar las reglas sobre estas marquitas, ajustadas lo mejor posible, y doblamos. Después vamos a doblar este lado hasta este doblez. Ahora vamos a doblarlo diagonalmente en ambos sentidos. Y ahora vamos a llegar este borde de aquí a los puntos donde se cruzan las líneas horizontales con las diagonales. Y ahora el segundo lado hacia el doblez. Y por último, para hacer los dobleces de esta zona, doblamos este lado, por ejemplo, y aprovechamos este doblez para doblar las dos cartulinas. Y repetimos. Ya solo nos quedaría rellenarla, doblarla y entregárselo a quien queramos. Un abrazo a todos y hasta la próxima.